3. Ya. Muy buenos días, profesor. El día de hoy, tanto mi persona como mis compañeros Roxana Sencho Cencia y Martín Peter Carreño vamos a exponer sobre la Defensoría de los Derechos Digitales del Perú como un organismo constitucionalmente autónomo. ¿Cuál sería el problema por el cual nosotros creemos que es necesario crear un organismo autónomo? Pues la expansión acelerada del entorno digital ha reformado que el ejercicio de los derechos fundamentales del Perú sea vulnerado. Por ello, acciones cotidianas como comunicarse, trabajar, informarse, participar, hacer transacciones bancarias y también en asuntos públicos han desarrollado recientemente en plataformas digitales. En esta realidad genera oportunidades, pero también hay una pronta vulneración de la privacidad, el tratamiento indebido de los datos personales, la desinformación, la exclusión digital, la discriminación algorítmica o la vigilancia sin control judicial. Aquí como grupo, hemos tratado de exponer algunos casos que se ven de manera cotidiana en el Perú. Hackers que no solamente tienen acceso a nuestros datos privados o a datos que tienen las empresas en sus bancos, sino que también vulneran nuestros datos personales. No solamente en este contexto, no solamente se están viendo afectadas las empresas, sino nosotros también como consumidores finales. ¿Cuál es la justificación de ello? El Estado peruano carece de una entidad autónoma, especializada y transversal, que vele por la defensa y promoción de los derechos digitales de la ciudadanía. Si bien es cierto, existen normas relevantes como la ley número 29773, que es la Ley de Protección de Datos Personales, y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 003-2013. Estas están centradas en un ámbito limitado y no abarcan todos los derechos digitales emergentes. Asimismo, la Constitución Política del Perú reconoce en su artículo 2 diversos derechos fundamentales que se ven afectados por el entorno digital, tales como artículo 2, inciso 4, derecho a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento. Inciso 5, derecho a la protección frente a la recopilación, tratamiento y difusión de la información personal. Inciso 6, derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados. Asimismo, el inciso 14, el derecho al acceder al conocimiento y a la tecnología. La fundamentación constitucional está apartado por la Constitución, que reconoce una serie de derechos fundamentales que adquieren una nueva dimensión en el entorno digital. En el artículo 2, que es derechos fundamentales de la persona, inciso 4, inciso 5, inciso 6, el inciso 7 y el inciso 14. Estos derechos requieren ser protegidos activamente en el entorno digital, frente a riesgos como el tratamiento indebido de los datos, la desinformación, el ciberacoso y la censura digital o la vigilancia masiva. Paso a la siguiente diapositiva. Listo. La fundamentación legal, nosotros como grupo, hemos creado la justificación jurídica que demuestra la legalidad y la pertinencia de las acciones y objetivos de nuestro proyecto. En ellas está la ley 29773, que es la ley de protección de datos personales, luego la ley 27806, que es la ley de transparencia y acceso a la información pública, y por último la ley 28237, que es el Código Procesal Constitucional. Ahora le doy paso a mi compañera. Bueno, buenas tardes docente y compañeros. Prosiguiendo con la exposición, abarcaré la importancia de la defensa de los derechos digitales del Perú dentro de la estructura del Estado peruano. En un mundo globalizado y digitalizado, teniendo al Estado peruano bajo estándares de modernización y digitalización, la Defensoría de los Derechos Digitales del Perú tendrá una vital importancia para el funcionamiento del Estado peruano. ¿Por cuánto? Digitalmente viene a ser el órgano encargado de la protección digital
y debido a su autonomía constitucional garantiza la independencia y capacidad para operar sin precisiones políticas de otra índole. Siendo ello así, haciendo un resumen, podemos señalar que su importancia radica en garantizar los derechos digitales de los ciudadanos, supervisará y fiscalizará el cumplimiento de las normas en materia digital, prevención de alertas en riesgos digitales y promoción de la alfabetización digital, cooperación interinstitucional y internacional en desafíos en el entorno digital. La relación de la Defensoría de los Derechos Digitales del Perú con los otros poderes del Estado peruano. Relación con el Poder Ejecutivo. La Defensoría de los Derechos Digitales del Perú no depende del Poder Ejecutivo, pues bien puede colaborar con ministerios u otras entidades del gobierno, mantiene su autonomía para investigar, emitir informes y recomendaciones, incluso si estas son críticas a las políticas o acciones del gobierno. Relación con el Poder Legislativo. La Defensoría de los Derechos Digitales del Perú se relaciona con el Poder Legislativo principalmente a través de la presentación de propuestas legislativas. La Defensoría de los Derechos del Perú también puede colaborar con comisiones legislativas en la elaboración de leyes relacionadas con el ámbito digital. Relación con el Poder Judicial. La Defensoría de los Derechos Digitales del Perú puede colaborar con el Poder Judicial en caso de violaciones a los derechos digitales. La Defensoría de los Derechos Digitales del Perú puede participar asimismo como amicus curiae en procesos judiciales relevantes para la protección de los derechos digitales. Cedo el pase a mi compañero para proseguir con los juicios. ¿Qué tal? Buenas tardes docente, buenas tardes compañeros. La Defensoría de los Derechos Digitales de Perú, organismo constitucionalmente autónomo. Naturaleza jurídica. La Defensoría de los Derechos Digitales del Perú es un organismo constitucionalmente autónomo, con personalidad jurídica de derechos públicos internos, autonomía funcional, administrativa, económica y presupuestal. Su función principal es proteger, promover y garantizar los derechos fundamentales en el entorno digital. Se rige con la Constitución Política del Perú, su ley orgánica y otras normas relacionadas al entorno digital y los derechos humanos. Consejo Nacional de Derechos Digitales. Conformado por 5 miembros elegidos por un representante del Poder Judicial con experiencia en los derechos digitales, derechos humanos digitales, un experto en ciberseguridad y protección de datos elegido por concurso público nacional, un representante de universidades públicas y privadas con trayectoria en la derecho digital o ética tecnológica, un representante de organizaciones civiles o tecnológicas acreditadas, un representante del Colegio de Abogados de Perú. Órganos complementarios. La Dirección de Protección de Datos y Privacidad, Dirección de Educación y Alfabetización Digital, Dirección de Libertad Digital y Participación Ciudadana, Dirección de Monitoreo y Alerta Temprana de Derechos Digitales y la Secretaría Técnica y Administrativa. Listo. Leo. Funciones y atribuciones principales. Defender los derechos digitales de los ciudadanos. Supervisar el cumplimiento de normas digitales por parte de entidades públicas y privadas. Emitir informes, recomendaciones y alertas públicas sobre riesgos digitales para la ciudadanía. Investigar violaciones a los derechos digitales y emitir resoluciones no vinculantes, pero de cumplimiento moral y político. Coordinar con los otros organismos autónomos como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público y organismos internacionales. Promover la alfabetización digital y la cibereducación ciudadana. Proponer iniciativas normativas al Congreso. Ahora doy paso a mi compañera Roxana, quien nos va a indicar lo que son las conclusiones. Bueno, prosiguiendo con la exposición, el grupo ha llegado a las siguientes conclusiones, ¿no? Tendrá un avance significativo. La creación de los derechos, la creación de la Defensoría de los Derechos del Perú como organismo autónomo es un gran paso para proteger a los derechos digitales en Perú, garantizando su independencia.
Protección activa. La Defensoría de los Derechos Digitales del Perú protege los derechos digitales no solo reaccionando a violaciones, sino previniendo riesgos a través de la educación, supervisión y alertas. Equilibrio entre regularización y libertades. La Defensoría de los Derechos Digitales del Perú busca un equilibrio entre la regularización y la preservación de libertades, asegurando transparencia y rendición de cuentas. Fortalecimiento del Estado de Derecho. La Defensoría de los Derechos Digitales del Perú fortalece el Estado de Derecho digital, actuando como garante de los derechos ciudadanos frente a amenazas cibernéticas. Empoderamiento ciudadano. La Defensoría de los Derechos Digitales del Perú empodera a la ciudadanía a través de la alfabetización digital, permitiendo una participación segura e informada en el mundo digital. La independencia y colaboración. La Defensoría de los Derechos Digitales del Perú mantiene su independencia de los tres poderes del Estado, pero colabora con ellos y organismos internacionales para una respuesta más efectiva a los desafíos digitales. Bueno, eso sería todo. Listo, profesor. Esperemos que nuestra exposición haya sido de su agrado.